Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un buen chismecito porque hoy, amigos míos, les traigo un tema explosivo. Prepárense porque hoy vamos a destapar un secreto que ha mantenido en vilo a muchísimos fans de las series turcas, y sobre todo, de una pareja que marcó un antes y un después en la televisión, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, solo con mencionar sus nombres ya se les eriza la piel. La sola idea de hablar de ellos juntos evoca recuerdos de tardes maratónicas frente a la pantalla, de suspiros, de fantasías y de una conexión que parecía trascender el ámbito de la ficción. Y es que, ¿quién no se enamoró de su química en Erkenci? La verdad es que yo, como ustedes, fui una de esas personas que quedó completamente enganchada a la historia de Sanem y Can. Me vi sumergida en ese universo de sueños, de amor, de intrigas y de esa maravillosa Turquía que nos abría sus puertas a través de la pantalla. Y como muchos de ustedes, me preguntaba, ¿será que la magia traspasó la pantalla? ¿Será que lo que veíamos era real? ¿Será que había algo más que una simple relación laboral? Es que era imposible no preguntárselo. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad. Algo que vibraba con una intensidad que solo el amor verdadero puede generar. Pues hoy, después de mucho investigar, de leer entre líneas, de analizar cada foto, cada entrevista, cada gesto, y de recopilar información de fuentes confiables dentro y fuera de Turquía, creo que tengo la respuesta. Y prepárense porque la verdad es impactante. Pero antes de sumergirnos en este mundo de misterio y romance, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí les mantengo al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, los famosos, los chismes y por supuesto, los amores que nos roban el corazón. Y no olviden dejar un like si les gusta este tipo de contenido, porque eso me motiva a seguir investigando y trayéndoles las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. Así que ya saben, suscríbanse y sean parte de esta gran comunidad. Los quiero mucho. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. ¿Recuerdan la locura que generó Erkenci? Fue un fenómeno a nivel mundial. La serie no solo conquistó Turquía, sino que cruzó fronteras y se convirtió en un éxito en países de Europa, Latinoamérica y Asia. La historia de Sanem, una joven soñadora que se enamora de su jefe, Can Divit, un fotógrafo guapo y misterioso, nos cautivó a todos. La trama, llena de romance, comedia y enredos, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable. Cada mirada, cada abrazo, cada beso, todo parecía real, todo parecía auténtico. Sentíamos que estábamos presenciando un amor de verdad, un amor que nos hacía soñar y creer en la magia. Y claro, la gente empezó a fantasear. Empezaron a soñar con un romance que traspasara la pantalla. Empezaron a investigar, a analizar, a buscar señales. Y las encontraron. Las redes sociales se convirtieron en el patio de recreo de los fans, donde se intercambiaban teorías, se analizaban cada foto y vídeo, y se especulaba sobre la naturaleza de la relación entre Can y Demet. Hubo muchísimos rumores, muchísimas especulaciones. Los medios turcos, por supuesto, no se quedaron atrás. Cada foto, cada declaración, cada encuentro, todo era material para alimentar la esperanza de los fans. Se decía que se les había visto juntos en lugares románticos, que compartían momentos íntimos fuera del set, que se dedicaban mensajes subliminales a través de las redes sociales. Se hablaba de cenas románticas, de escapadas secretas y de regalos significativos. Y la verdad, amigos, es que algo había. Yo, como buena fanática, me dediqué a analizar cada detalle. Me pasé horas y horas revisando fotos, vídeos y entrevistas. Leía todo lo que encontraba, desde artículos en revistas hasta comentarios en redes sociales. Y en medio de toda esa información, encontré algo, una foto. Una foto que en su momento fue escondida. Una foto que, según me contaron fuentes muy cercanas al rodaje, fue censurada, ocultada, y que por mucho tiempo fue un secreto a voces entre el equipo de producción y los actores. Imagínense la expectativa, la emoción, la adrenalina que sentí cuando me enteré de la existencia de esa foto.
Sentí que estaba a punto de descubrir un secreto que podía cambiar la percepción que tenía de Erkénthicus y de sus protagonistas. ¿Por qué fue escondida? ¿Qué es lo que revelaba esa foto? Pues amigos, la foto mostraba a Can Yaman y Demet Özdemir, no en un set de grabación, no interpretando a sus personajes, sino en un momento de intimidad, de cercanía, de amor. En la foto se les veía abrazados, sonrientes, con una complicidad que iba más allá de lo profesional. Sus miradas, ¡ay, sus miradas! Hablaban por sí solas. Se notaba la conexión, la chispa, la atracción que sentían el uno por el otro. Era evidente que no era solo una actuación, que no era solo trabajo. Era algo más. Era la confirmación de un amor que, aunque se intentara ocultar, se hacía presente a través de sus gestos, sus miradas y la energía que emanaban. La foto no era una simple imagen. Era una ventana a un mundo de sentimientos, de emociones y de una conexión que trascendía la ficción. Era la prueba de que lo que veíamos en la pantalla no era solo producto de un guión bien escrito y de una actuación impecable, sino de algo más profundo y genuino. ¿Dónde y cuándo fue tomada esta foto? Pues según las fuentes, fue tomada durante el rodaje de Erkénthicus, pero no en el set principal. Fue tomada en un momento de descanso, en un lugar más privado, lejos de las cámaras y los reflectores. Un momento robado, un momento de intimidad. Un momento que por alguna razón, no querían que el mundo viera, o que no querían que se viera en ese momento. La foto, según me contaron, fue tomada en un lugar apartado, durante un descanso del rodaje. Era un momento de relax, de conversación, de risas y de complicidad entre los dos actores. Era un momento en el que Can y Demet podían ser ellos mismos, sin la presión de las cámaras, de los guiones y de las expectativas del público. La foto fue tomada por un miembro del equipo de producción, que en ese momento no era consciente de la importancia que tendría esa imagen en el futuro. El fotógrafo capturó un instante de felicidad, de conexión y de amor entre los dos actores. Un momento que sin saberlo iba a convertirse en un secreto a voces y en un enigma para los fans. ¿Por qué digo esto? Porque después de que la foto se filtró, la respuesta fue silencio. Ninguno de los dos actores hizo comentarios al respecto. Ninguno de sus representantes confirmó o desmintió nada. Simplemente el silencio. Y ese silencio, amigos, es el que a mí me da la respuesta. El silencio, en este caso, es la confirmación. El silencio, en este caso, es mucho más revelador que cualquier declaración. Es la negación tácita, la forma en que se protege una verdad que no se quiere revelar. El silencio es el refugio de los secretos, la barrera que se levanta para proteger una relación que, por alguna razón, debe permanecer oculta. El silencio, en este caso, me dice que lo que la foto mostraba era real, que lo que veíamos en la pantalla era una manifestación de un sentimiento que iba más allá de la ficción. El silencio es la prueba de que había algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir, algo que trasciende el ámbito profesional y que se adentra en el terreno de lo personal y lo sentimental. ¿Qué pasó después? Pues, como todos sabemos, la serie llegó a su fin. Y al mismo tiempo la supuesta relación entre Can y Demet también pareció llegar a su fin. Cada uno siguió su camino, cada uno se enfocó en sus proyectos profesionales. Y por supuesto cada uno rehizo su vida sentimental. Can Yaman se casó, aunque luego se divorció. Demet Özdemir también encontró el amor y se casó. Pero, ¿realmente se acabó todo? ¿Realmente olvidaron ese amor que al parecer sí existió? Yo creo que no. Yo creo que ese amor, esa conexión, ese sentimiento que compartieron, los marcó para siempre. Y aunque no lo veamos, aunque no lo digamos, estoy segura de que el recuerdo de ese amor sigue presente en sus vidas. El final de Erkénthicus marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Can y Demet. Cada uno se enfocó en su carrera, asumiendo nuevos proyectos y retos profesionales. Sin embargo, la sombra de Erkénthicus y de su relación seguía presente en la mente de los fans y en la de ellos mismos. La vida sentimental de ambos también tomó rumbos diferentes. Can Yaman inició una relación con una modelo italiana, y Demet Özdemir encontró el amor en el actor Ozan Koç. Ambos se casaron, aunque sus matrimonios no duraron mucho tiempo. Pero a pesar de los cambios y de las nuevas relaciones, la conexión entre Can y Demet seguía latente. La historia de amor que vivieron en Erkénthicus y la foto escondida que reveló su intimidad
dejaron una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Y ahora les voy a contar otra cosa, algo que me reveló una fuente muy cercana a la producción de Erkénthicus y que refuerza mi teoría. Resulta que durante el rodaje se generaron muchos celos, muchas tensiones. No solo entre los actores, sino también entre los miembros del equipo. Y es que la química que se veía en pantalla, la conexión que existía entre Khan y Demet, generó mucha envidia. Hubo rumores de peleas, de discusiones, de situaciones incómodas. Y todo esto, por supuesto, se sumó a la presión de mantener la relación en secreto. La producción de Erkénthicus era un hervidero de emociones. La intensa conexión entre Khan y Demet generaba tanto admiración como envidia entre los miembros del equipo. Los rumores de peleas y discusiones eran constantes, alimentados por la tensión de tener que ocultar una relación que, a pesar de todo, parecía inevitable. La presión era enorme tanto para los actores como para el equipo de producción. Todos eran conscientes de la importancia de mantener la imagen de la serie y de sus protagonistas, y cualquier rumor o escándalo podía poner en peligro el éxito del proyecto. El secreto de la relación de Khan y Demet era una bomba de tiempo, que podía explotar en cualquier momento. Y la foto escondida era la prueba de que la verdad estaba a punto de salir a la luz. ¿Por qué tanta presión? Pues porque en ese momento, tanto Khan como Demet estaban en la cúspide de su carrera. Erkénthicus era un éxito rotundo, y la imagen de ambos era muy importante para las productoras y para los patrocinadores. Cualquier rumor, cualquier escándalo podía afectar negativamente la imagen de la serie y de los actores. Por eso, la discreción era fundamental. Por eso, la foto fue escondida. La industria del entretenimiento turco es muy exigente. Las productoras y los patrocinadores buscan la perfección, y cualquier error o escándalo puede poner en peligro la imagen de la serie y de sus protagonistas. En ese momento Khan y Demet eran dos de las estrellas más importantes de Turquía. Su imagen era valiosa, y cualquier rumor o escándalo podía afectar negativamente su reputación y sus futuros proyectos. La discreción era fundamental para proteger el éxito de Erkénthicus y la carrera de sus protagonistas. La foto escondida era un riesgo o una amenaza, que debía ser controlada y ocultada a toda costa. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué hablar de esto ahora? Pues porque el tiempo pasa, y la verdad siempre sale a la luz. Y aunque no podamos confirmar al 100% la relación entre Khan y Demet, la foto escondida, los rumores, las miradas, el silencio, todo apunta a que sí, a que hubo algo más que una simple amistad. A que hubo un amor que por razones de trabajo, por presiones, por circunstancias, no pudo ser. El tiempo es el mejor aliado de la verdad. Con el paso de los años, las cosas se ven con más claridad, y las verdades ocultas salen a la luz. En el caso de Khan y Demet, el tiempo ha permitido que los rumores, las especulaciones y las pruebas se junten para formar un rompecabezas que, aunque no esté completo, nos da una idea clara de lo que pudo haber ocurrido. La foto escondida, los rumores, las miradas y el silencio, son pistas que nos indican que hubo algo más que una simple amistad entre ellos. Un amor que, por diferentes razones, no pudo ser. Un amor que, a pesar de todo, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Y ahora, amigos, quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que hubo algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que la foto escondida es una prueba irrefutable de su amor? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, y me encanta debatir sobre estos temas. Es hora de abrir el debate. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Can y Demet? ¿Creen que hubo amor, que fue solo una estrategia de marketing? ¿Creen que la foto escondida es una prueba irrefutable, o que es solo una especulación más? Los invito a dejar sus comentarios y a compartir sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. La comunidad de fans de las series turcas es muy activa y participativa, y sus comentarios son muy valiosos para mí. Así que ya saben, comenten, compartan este vídeo con sus amigos, y no se olviden de darle me gusta si les gustó. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Porque como siempre les digo, aquí en mi canal siempre hay algo nuevo que descubrir. La comunidad de fans de las series turcas es muy grande y apasionada. Todos tenemos nuestras propias teorías y opiniones sobre las relaciones de nuestros actores favoritos.
Y este es el espacio perfecto para compartirlas y debatir sobre ellas. No duden en dejar sus comentarios y en compartir este vídeo con sus amigos. La unión hace la fuerza, y juntos podemos descubrir más secretos y misterios del mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado de este chismecito. Recuerden que lo hago con mucho cariño y con la intención de compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y sus protagonistas. Me emociona mucho saber que les gusta este tipo de contenido. Saber que disfrutan de mis vídeos y que se divierten con mis investigaciones me motiva a seguir adelante y a traerles más novedades y chismes del mundo del entretenimiento turco. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por ser parte de esta gran comunidad. Los quiero mucho y espero verlos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.